Bueno, cambiamos de tema, le damos un giro a la información. Hace unos momentos le comentábamos sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos para mantener este llamado título 42 que permite a las autoridades estadounidenses devolver a los migrantes a nuestro país sin presentar sus casos migratorios en base a argumentos de prevención sanitaria. Y para platicar más de este tema, de lo que pues significa para México, para la política migratoria que está siguiendo junto con Estados Unidos, saludo a Ana Leroy, nuestra colaboradora aquí de temas internacionales y también colaboradora de The Economist Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gusto saludarte como siempre. Pues, ¿cómo ves esta determinación de mantener este título 42? Platícanos un poco del contexto de cuándo se puso todo este asunto y por qué ahora la Suprema Corte de Estados Unidos decide mantenerlo. Claro, desde hace varios meses, bueno, se estaba esperando que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera en torno a este controvertido título 42. Ujú. Y el problema es que hay muchos recursos legales que todavía permanecen vigentes. Entonces, digamos como en paralelo a lo que fue la elección de medio término en los Estados Unidos, se estaba peleando esta batalla legal al interior de la Corte Suprema y los republicanos, estados republicanos, sobre todo estados fronterizos, estuvieron peleando para que esta medida continuara vigente. Entonces, de alguna manera podemos decir que esto es una victoria para los estados liderados por los republicanos, ¿no? Y es una política que, como bien mencionas, inmediatamente devuelve a los indocumentados a México, ¿no? Entonces, por razones de seguridad y sobre todo de seguridad sanitaria. Entonces, podemos esperar que, bueno, pues esto todavía tarde algunos meses en resolverse y pues sigue habiendo mucho jaloneo ahí con los demócratas. Hay que recordar que, pues con la pandemia, la migración ilegal a los Estados Unidos no se detuvo, por el contrario, hemos visto que olas migratorias continúan incrementándose y esto incluso ya después de la pandemia este año, los flujos migratorios continúan en ascenso. Ujú. Hablabas de este tema de las elecciones intermedias, Ana, que bueno, pues se abordó mucho este asunto migratorio, sin duda alguna, es importante para los dos partidos, los demócratas y el Partido Republicano, sobre todo lo que vimos ya con Donald Trump y desde, creo que yo diría que desde Obama, Donald Trump y ahora con Joe Biden, pues es un asunto que le preocupa a Estados Unidos y que siempre está en la agenda política, legislativa y de los gobiernos en general. Ahora, esto, ¿cómo, digamos, va a afectarle al gobierno de Joe Biden o cómo puede, digamos, este tema entrar en lo que va a ser la sucesión de este presidencial de Estados Unidos hasta el 24, ¿no? Con un Donald Trump que quiere todavía seguir peleando por ser el candidato del Partido Republicano. ¿Cómo juega todo esto también en el asunto de política interna de Estados Unidos? Es muy interesante lo que tú mencionas porque sin duda el tema migratorio siempre es una moneda de cambio a la hora de que hay una contienda electoral. Ahora, algo que es importante mencionar también es que la migración está muy ligada a este tema, está muy ligado al tema económico. Entonces, cuando el norteamericano promedio no está teniendo empleos, no está pudiendo conseguir un empleo y entonces esos empleos aparentemente, ¿no? Porque bueno, eso tendría que comprobarse, están yendo a migrantes que no necesariamente están legales dentro de los Estados Unidos, entonces ahí es donde empieza a haber un poco más de empuje. Ahorita, en este momento, sabemos que la economía estadounidense va bien, no va, digamos, tremendamente bien. Ujú. Está ese riesgo por ahí, esa nube que podría haber una pequeña recesión el año entrante, pero hay empleo en los Estados Unidos y hay empleo para migrantes documentados, pero también para los indocumentados. Entonces, ahorita, digamos que esta liga con la parte de la economía, ¿cuánto tiene el norteamericano promedio en su bolsillo? Pues está más o menos bien. No es una situación que en este momento el norteamericano diga, no tengo dinero en el bolsillo y voy a votar en contra del otro partido. Sin embargo, el sentimiento antimigrante permanece, ¿no? Y esto ha sido, pues, digamos, en gran medida al expresidente Donald Trump, que con este movimiento antimigrante, pues, ha atizado literalmente, pues, mucho
mucha retórica en contra de lo que es la población que cruza los Estados Unidos de forma ilegal. Tenemos el estado de Texas, ¿no? Que es, digamos, el ejemplo clásico en estos momentos, donde a los migrantes los están regresando. Lo vimos esta semana en casa de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Donde literalmente en autobuses están botando a la gente en el norte y bueno, pues los están regresando también. Entonces, es un tema que podemos esperar, va a seguir siendo muy controversial, pero la migración ilegal no se va a detener. Eso es importante mencionarlo. Ujú. Ahora está esta visita de Joe Biden a México junto con Justin Trudeau para hablar asuntos ahí de trilaterales, el TEMEC, asuntos económicos comerciales, pero pues me imagino que se tocarán, aunque sea de pasadita, estos asuntos, este tema migratorio, lo que definió o lo que mantuvo la Corte Suprema de Estados Unidos. La visita es el 9 y 10 de enero, si no mal recuerdo. ¿Qué crees que va a suceder con este tema de la visita de Joe Biden a México? Yo creo que durante la visita no vamos a ver, yo creo que se van a hablar de flujos migratorios de alguna forma regulados, de una forma muy Sí. protocolaria, de una forma donde los países no van a tocar un tema que pues es sensible sobre todo para Estados Unidos, tal vez un poco menos para Canadá, pero no veremos realmente ningún compromiso de las tres partes para tomar, digamos, acciones en contra de la migración ilegal. Pero sabemos que esto va a seguir siendo un tema que en el caso de las relaciones México-Estados Unidos va a seguir siendo esa moneda de cambio y sobre todo, bueno, pues esa piedra incómoda en el zapato que los países van a tener que seguir lidiando a pesar de que pues haya otros temas en la agenda que también son relevantes. Ujú, ujú. Y bueno, pues parece ser que por lo menos en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con el canciller Marcelo Ebrard, pues México se dio mucho en este asunto migratorio de cumplir con lo que le pedía a Estados Unidos para resguardar la frontera sur y obviamente también la frontera norte y evitar que los flujos siguieran creciendo, sobre todo de migrantes centroamericanos. Y lo cuenta, me parece, ahí en su libro Jared Kushner, ¿no? En el libro que publicó revelando muchos de estos asuntos, ¿no? Y el propio presidente Trump. Sí, y sobre todo algo que para nosotros tal vez es difícil, digamos, tener esa visión, digamos, o plasmarlo, digamos, en el día a día, ¿no? Ujú. Pero las ciudades fronterizas en México están atascadas de migrantes. Entonces, los Sí. estados fronterizos, en el caso de México, a mí me sorprende que todavía no han digamos, no le han pedido al presidente López Obrador que empiece a tomar cartas reales en el asunto, porque, bueno, pues esto se vuelve también un tema de empleo, un tema de seguridad, y bueno, esta gente que se queda y que no puede cruzar a los Estados Unidos, se quedan aquí. Sí. Entonces, no regresan a sus países, no regresan y no hay suficientes recursos para poder regresarlos a Centroamérica. Entonces, esto es un tema que también para México se va a volver un tema de seguridad y sobre todo un tema de seguridad económica. Ujú. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y en comunicación, si nos permites, Ana Leroy. Muchas gracias, como siempre, por tu colaboración aquí en Heraldo Televisión y nos vemos el próximo año. Ahora sí que feliz, Claro que sí, feliz Mario. 2023. Un Igual abrazo. que sea un gran año. Que estés muy Bye. bien. Es Ana Leroy, Igual, nuestra chao. experta en temas internacionales.